el arranque de la competición, el arranque liguero en primera federación. Para lo demás, pues todavía tenemos que esperar a la siguiente semana para ver la segunda federación y hasta el día 7-8 de septiembre para ver la tercera federación. Ya tenemos a nuestros tertulianos, que hoy son Roberto Canuria, un colaborador ya de Diario de León, que hace sus columnas de opinión para las previas de la Cultural. Buenos días. Bueno. José Antonio Pérez, otro año más con nosotros. ¿Qué tal el verano? Y Óscar Díez. Hola Ángel, buenos días. Pues nada, empezó la Cultural, empezó el campeonato de Liga, la ilusión puebla el Reino de León después de esa victoria por 2-0 ante el Club Deportivo Lugo, y la Ponferradina ayer domingo pues empezó la Liga con una derrota ante el filial de la Real Sociedad. Va a ser una competición muy dura para los dos equipos, pero eso sí, ambos aspiran desde el primer momento a meterse en playoff, y después de ese playoff, que ojalá lo logren ambos conjuntos, pues la fase, o sea, el ascenso a segunda división, que es lo que quieren tanto Cultural como Ponferradina. Óscar, la primera jornada contra el Lugo en el Reino de León, 2 puntos, victoria, yo creo que justa, más bien por lo desarrollado en la primera parte, no tanto por la segunda, pero eso es una ilusión para esta hinchada que quiere que su equipo vuelva a contar para las plazas de arriba. Bueno, pues está claro, ¿no? Empezando la temporada con estos 3 puntos en casa, que es donde la temporada pasada la Cultural fue más fuerte, pues está claro que una nueva ilusión, otro nuevo proyecto, y bueno, pues al final que el equipo empiece ganando con la solvencia que jugó los primeros 20 minutos, que de verdad Lugo estuvo como asustado, y al final te das cuenta que 2 errores gordos, tanto en el primer gol como en el segundo, pues las definiciones te dan esa tranquilidad. Yo creo que el equipo luego entró en una comodidad importante, que es lo que adolecíamos de la temporada pasada, y esperemos que no nos pasa, porque al final Lugo es un equipo nuevo, totalmente nuevo, con 19 fichajes, y está claro que era un equipo que aparentemente todos lo dábamos desconocido y dejó muy buen sabor de boca. La Cultural, pues sí, hizo las cosas bien. Creo que se ha mejorado en varios puestos que teníamos carencias el año pasado. En el tema, por ejemplo, del central, creo que hemos mejorado mucho. No en el tema delantero, porque al final la definición de Manu Bustos al final es un futbolista que sí importante, pero bueno, el año pasado en segunda división tuvo poca participación, y a partir de ahí, pues bueno, si cambian las cosas y lo hacemos bien en el Reino y somos capaces de mejorar muy mucho lo que hicimos el año pasado fuera de casa, pues tendremos una temporada ilusionante para... Creo que el objetivo de la Cultural tiene que ser el playoff sí o sí, porque te lo va a marcar, y ahí tienes 6-7 equipos, 8 vamos a poner, que van a luchar contigo por estar en el playoff. Roberto, ¿qué sensación te causó el equipo en esa primera jornada, cuando en las anteriores, desde que es primera federación, el equipo había sucumbido a todos los estrenos en el Reino de León? Bueno, todas las rachas están para romperse, entonces lógicamente la Cultural, creo que lo ha dicho Óscar, lo ha definido muy bien los primeros 20 minutos. Fue a por el partido, tuvo la suerte de conseguir el gol. A partir de ahí todo es mucho más fácil, y bueno, luego consiguió el segundo, y luego en la segunda parte pues lo que hizo fue pues temporizar un poco el partido. Evidentemente solamente hubo un fallo que el portero estuvo acertado y acertó, y yo creo que bueno, pues una sensación buena, pero vamos, estamos hablando del inicio de la temporada, primer partido, es decir, vamos a tener los pies en el suelo, que esto es muy largo. Pérez, las sensaciones en un principio son buenas. Además, a la afición de la Cultural, pues siempre un triunfo, y además, ¿cómo es? Pues que esto ilusiona al culturalismo, y para comenzar, desde luego que no se puede comenzar mejor, ¿no? Bueno, el partido. No es fácil, ¿eh? Ganar el primer partido nunca es fácil. La Cultural yo creo que hizo un buen partido, fue muy eficaz,
muy eficaz, se aprovechó de los errores del contrario y al final supo una copa. Es cierto de que ellos también tuvieron sus ocasiones, pero bueno, al final son cuestiones de calidad. El delantero Manu Bustos, pues en una que tuvo la metió, el portero demostró que sigue estando a un altísimo nivel y si el equipo es capaz de mantener esto, pero claro, estamos hablando de que esto está empezando. Vamos a relativizar todo lo bueno que se ha hecho y que también ha habido errores, pero bueno, al equipo ya se le han visto automatismos, ya se le han visto cosas que bueno, esperemos que a partir de ahora, y sobre todo teniendo en cuenta de que fuera de casa tenemos un poco la asignatura pendiente de otros años, pues veamos los errores del año pasado y fuera de casa demos otro juego y seamos mucho más efectivos. Óscar, si con algo nos quedamos es lo que dice Pérez también, que Manu Justo, el delantero fichado para meter esos goles, pues desde luego que el primer día, en el arranque de la competición, si tú estás pues de cara a la portería contraria y defines tan bien como definió él, eso da cierta confianza desde el principio en el equipo, ¿no? Porque es el jugador llamado a meter esas ocasiones, a meterlas en la red. Sí, hombre, pero también hay que ver la jugada y ver la situación de Pibe, ¿no? Es un descontrol total de la defensa del Lugo, los centrales no estaban colocados en su sitio, el lateral tampoco. Es que hablamos del segundo gol, pero es que el primero es un desbarajuste de la defensa del Lugo. Al final, vamos a ver, Manu Justo el año pasado metió un gol en toda la temporada, jugó casi 360 minutos. Era un jugador importante que a lo mejor tenía que redimirse en la primera federación y volver a convertir en un futbolista importante. Guillermo también marcó el primero del día con el Fuenlabrada. Al final es un jugador importante, pero claro, creo que en la parte, lo que adolecíamos un poco del año pasado, hay más donde elegir. Esperemos que se pueda llegar a lo mejor a firmar un jugador de media punta o banda izquierda, que es donde creo que pueda tener más carencias el equipo. Si puede venir Luis Chacón, que es lo que se está hablando. ¿Tú crees que es factible, después de que en el Deportivo no está entrando ayer, o sea, esta jornada que jugó el Depor el viernes, no entró en convocatoria? ¿Eso quiere decir que...? Jugó los últimos 3 minutos, pero no tiene. Ayer llegó un mediocentro Patiño, un jugador que viene de Inglaterra, pues igual hay la opción, y si la Cultural le queda presupuesto para firmar, sería un jugador, pero tienes a Pablo Valcárcel sin equipo, que podría ser un jugador interesante, a Gaspar Panadero, otro media punta, el jugador que podía jugar en banda izquierda, están por ahí libres. Yo creo que la Cultural, si quieres a ese futbolista, pues todo será que el Depor te lo pueda ceder, ¿no? Pero yo creo que no hay que cargar las tintas sobre Manu Justo, porque al final su temporada mejor en primera red fueron 12 goles. Está claro que empezar así y que un poco el run que había de fichar otro delantero, pero cuando vino Guillermo nadie tampoco se quejaba y veía que era un delantero que no fueran a dar rendimiento. Esto ya sabes que es como todo, y luego también que Jona aprenda de los errores y que piense de que el equipo tiene que salir para los partidos siempre, como salió ayer. Luego entrar en la dinámica. El año pasado nos pasamos 10 partidos sin tirar a puerta, 10. Entonces, a partir de ahí, esa mentalidad de juego, pues ayer empezaste muy bien contra un rival que no estaba hecho y que va a ser un equipo que aparentemente tiene buenas composiciones y que va a quitar muchos puntos, como otros, que Unionistas, Real Unión, que van a ser un poco los tapados del grupo. Todo depende, Roberto, de si el balón entra o no entra, eso está claro, pero bueno, como dice Óscar, Manu Justo, Antón Escobar, Pibe, son jugadores que conocen la categoría y que además Manu Justo estaba en el Racing de Ferrol, un equipo de segunda división, y creo que mucho va a depender de ellos, de su acierto, como el año pasado con Guillermo Fernández. Esos balones no entraban, posiblemente si tú desde el primer día estás acertado, ojalá que dure esa racha, porque eso se convierte después en triunfos y en puntos muy importantes. El jugador es de cada uno, es decir, las individualidades de cada uno son de uno.
Pero claro, evidentemente lo que hay es un bloque, tiene que haber un bloque, es decir, cada jugador no puede hacer la guerra por su cuenta. Al final, el trabajo del jugador se ve si el equipo funciona y si el bloque funciona. Entonces yo creo que lo más importante es que Raúl Llona, como también lo ha dicho Óscar, pues evidentemente sepa lo que hay. Volvemos a decir, y estoy totalmente de acuerdo, en lo de que pasó en los comienzos de la segunda vuelta de la temporada pasada, donde evidentemente el equipo no tiraba a puerta, el equipo no sabía en el medio campo, se atascaba y no había forma de hacer ocasiones ni de intentar avanzar hacia adelante. Con lo cual yo creo que lo más importante es ir creando ese bloque, que los jugadores se vayan adaptando, los que han quedado como los que han venido nuevos, lógicamente, y al final el bloque va a ser lo que al final te dé el resultado final del equipo. Es decir, si tú tienes un bloque, los jugadores al final van a demostrar su calidad si la tienen. Y desde luego, Pérez, que la afición pues va a exigir al equipo que esté en ese playoff y que después de que también Atichu pues haya confirmado que el objetivo del conjunto culturalista es jugar playoff y luchar por ese ascenso, porque se quiera o no se quiera, la categoría no deja de ser una tercera categoría del fútbol nacional, tercera división, y que sí, que hay equipos que pueden dar la talla igual que la cultural, pero desde luego lo que la parroquia pide es que el equipo juegue playoff y que recuerde esos tiempos y que aspire a subir. Bueno, es que en León ya creo que la gente ya está un poco cansada de ver ya al equipo en segunda B, digamos, en la segunda B de toda una la vida. segunda red mejorada. Nos pusieron el caramelo de la segunda y nos lo quitaron y pronto, pero es que no hay otra lectura. O sea, vamos a ver, Amorebieta, el año pasado Alcorcón, equipos sin ninguna, Andorra, equipos sin ninguna trayectoria en el fútbol profesional están en segunda división. El Dense, que la Cultural no esté en segunda división es un fallo de muchos estamentos en León, de muchos. No quiero ahora meterme en cosas que igual... Es que lo tiene todo León, tiene infraestructuras, tiene presupuesto durante muchas temporadas. Pero más allá de eso, la Cultural, el objetivo tiene que ser siempre estar entre los 4 primeros. Luego pueden pasar cosas. En una liguilla hay cosas, hay detalles que se te escapan y puede que no asciendas. Puede un año que se te den, otro no se te den, pero la obligación de la Cultural, esté el proyecto que esté el presidente o la presidenta que esté el entrenador, los jugadores, siempre tiene que ser estar en liguilla. Y otra lectura, y en el club tienen que ser claros, porque la gente está demandando al equipo en liguilla. Pues vamos a apostar, el equipo tiene que estar entre los 4 primeros. Luego ya veremos, que nos metemos de primero, bienvenido sea. No va a ser fácil, no es fácil, pero bueno, no tenemos este año al Depor, que siempre es un equipo, una reseña, y no tenemos otros clubs que siempre estaban ahí. Tenemos siempre pues la incógnita del Barça B, el Celta B, que te va a dar muchos problemas, la Ponferrada, que no sabemos, este año es una verdadera incógnita, el Nàstic, pues bueno, equipos que siempre te lo van a poner, el Andorra, un recién descendido, pero la Cultural tiene que estar ahí. Y Óscar, aparte de todo esto que estamos hablando, ¿tú crees que la Cultural debería de reforzarse aún más después de lo que hablábamos hace un momento con Luis Chacón, o el que venga para reforzar las líneas que necesita el equipo? Porque este año, además, en el aspecto este de contrataciones, ha cambiado la normativa. Bueno, está claro que si tiene presupuesto, que dicen que sí, pues entonces yo creo que al final... Yo creo que Pibe es un jugador que juega mejor a pierna cambiada, porque al ser zurdo tiene todas las inclinaciones que puede tener para salir por fuera y viene mucho mejor. A partir de ahí, pues yo creo que le falta una banda izquierda. Samames hasta noviembre, diciembre es una incógnita de un futbolista. Si tienes que poner Chusalva, no es un jugador para jugar en la izquierda, no tiene recorrido ninguno. Otra cosa es que lo quieran meter para adentro para las llegadas de Álvaro. Pues al final te quedas un poco cojo en esa situación, porque yo creo que muchos partidos van a terminar jugando Escobar y Manu justo detrás, o al revés. Creo que va a ser, mientras no formes un futbolista específico un poco de banda izquierda o un poco media punta, ¿no? Pero como bien hablaba Pérez de la situación, yo creo que al final en este grupo, es que exceptuando Andorra, que es un equipo que no tiene
histórico. Y que perdió en la primera jornada Sí, contra el bueno, Athletic Club, con el eso filial es del Athletic anecdótico, Bilbao. que al final todos los favoritos, Ponferradina perdió, Celta empató, es anecdótico porque acabas de empezar. Mucha igualdad en la primera Igualdad jornada. en la primera jornada, pero es que al final la Cultural, yo oía las declaraciones de una entrevista que le hiciste al director deportivo, la ilusión se crea haciendo un equipo competitivo y ganando los partidos. Entonces, al final ese punch de poder sacar el último ahora más socios y tal, es dejando buen sabor de boca. Tienen que aprovechar estas primeras fechas. Para que haya más socios, porque al final la gente está dubitativa, está de vacaciones. Y además el primer día también los asientos vacíos pues sí que se incrementaron con respecto al que fue al campo. No se llegó a una entrada de 5.000 espectadores. Sí que estamos a principio de campaña y habrá gente que esté fuera, pero yo creo que las entradas normales y habituales en el Reino de León deben rozar o pasar de los 7.000 espectadores. Bueno, sí, pero eso no se va a conseguir, no se consiguió en Ponferrada, que tienen 7.000 socios, ya había 5.000, todavía es muy pronto. Yo creo que en estas 3 jornadas que quedan ahora un poco para dejar una buena imagen, el que esté dubitativo, pues intentar llegar a los 6.000 socios sería una buena número, pero lo que te quiero decir que los equipos al final es que todos han jugado aquí hace 30 años, exceptuando Unionistas que no existía, Andorra y Tarazona que ha estado en tercera división, todos los demás equipos han jugado aquí y han seguido jugando, el Baracaldo, el Bilbao Athletic, el Arenteiro, el Zamora, el Orense, son equipos sí, que vuelve a ser la categoría de hace 30 años, que sí. decía, que te lo han mejorado un poco, pero al final los equipos son los mismos, ya jugaste el playoff en su día con el Nastic, entonces yo creo que sí o sí, por mucho que me digan, la Cultural tiene que ser el objetivo y con la boca grande, porque todos los mundos, sabemos que todo el mundo va a disputarte, que todo el mundo va a querer estar ahí, que hay 7 o 8 equipos que van a estar ahí, pero es que la Cultural ha tenido 20 millones de euros con este año que los demás no han tenido, ¿me entiendes? Entonces, como no lo han tenido y tú sí... Son 20 millones de euros desde que Claro, llegó es que el Zamora Aspire no a la los has Cultural. tenido, ni el y tú sí, y sigues en Es segunda. mucho dinero el Por eso te que digo has gastado que tienes que y estar- no has aprovechado. que tienes que estar en esa situación de que tienes que estar sí o sí y después de que si quieres mejorar un poquito lo que hiciste el año pasado, pues no te queda otro remedio que estar en el playoff. Y hablando que a ti te gusta mucho, Roberto, de la cantera, este año pues ahí está otra vez Rodri Suárez y los futbolistas Guzmán y David López, el delantero. Pero si es para el escaso minutaje que ya con el que han empezado la liga, a mí el otro día, pues una de los detalles que no sé si tengo que decir que no me gustó, o por lo menos Rodri Suárez, pues bueno, de momento pues en el centro de la defensa, pues parece que tanto Satrústegui como Fornos van a ser los titulares, pero que saque al campo y que comparezca en el terreno de juego en el minuto 86 y simplemente por buscar esa ovación y que el público pues no sé, que aplauda al jugador de León, a Rodri Suárez, yo creo que cuando tú cuentas con la cantera y si la cantera en León puede jugar en la tercera categoría del fútbol español, pues que juegue, pero a mí me parece que de momento y con lo que ha manifestado muchas veces Óscar Díez, de que a la cantera, si cuentas con ella, te tienes que atrever a ponerla, pues que la temporada pues para los jugadores de aquí de León pues parece que no va a ser muy halagüeña. Hombre, el problema de la cantera es un problema que yo creo que de hace muchos años aquí en la Cultural. Es un problema en que la gente confía poco, la gente, vamos, los entrenadores cuando vienen al primer equipo confían poco en la cantera. Hay muy poca gente que se atreva a jugársela con jugadores que pueden, en este caso, llegar a algo, pero bueno, prefieren jugadores ya con experiencia. Yo creo que, bueno, es el primer partido, vamos a esperar un poquito. Lógicamente, está claro que el entrenador en los centrales referente a Rodri confía en estos dos centrales y Rodri pues va a estar un poco a la expectativa. Pero bueno, yo daría un margen de confianza porque creo que es lo importante. La cantera tiene sus altos y sus bajos y las ha tenido siempre. Pero bueno, no podemos hablar de cantera, ni colgarnos medallas de cantera cuando empezamos a trabajar, pero luego resulta que se nos van todos los jugadores. Es decir, que entiendo que
ahí sí se debería un poco dar la vuelta un poco, una vuelta de tuerca a los jugadores y realmente seleccionar qué jugador, si lo quieres, tiene que jugar, o tiene que jugar lo máximo posible. Evidentemente no va a jugar, el entrenador es el que al final que decide, pero bueno, siempre contar con él. Y yo creo que ahí, creo que es una asignatura pendiente que lleva muchísimos años la Cultural teniendo aquí. ¿Verdaderamente, Pérez, hay tan poco nivel en el fútbol de León como para que sus jugadores pues no tengan cabida en un equipo de tercera categoría, de tercera división? Bueno, eso habría que preguntárselo a los que están dirigiendo la base. Si ellos consideran que, o si se está haciendo bien las cosas, y luego por qué esos jugadores no llegan al primer equipo. Habría que preguntar, porque igual es que no. Porque al final, antes los jugadores, los futbolistas salían y no hacía falta casi ni entrenadores, pero es que ahora hay entrenadores y los futbolistas no salen. Es complejo, lo de la cantera. Pero no es complejo en León, es complejo en todos los sitios. Y siempre pasa lo mismo. Se tira de la cantera cuando no hay presupuesto. Es que en todos los equipos siempre pasa igual. ¿Qué le pasa ahora al Barça? Ya estamos en otra dimensión. Cuando no hay dinero, pues tienes que tirar de lo de abajo. Y pasó en la Cultural y pasará en todos los equipos. Es ley de vida. Está claro, los jugadores que hay aquí en León de la cantera, en este caso Rodri, lo que tiene que hacer es crecer con los jugadores que vengan de fuera, porque los jugadores de fuera siempre te aportan, Entonces tú tienes que aprender de eso y ahí es cuando creces, cuando vienen jugadores que ya con una experiencia, yo me acuerdo cuando nos llegó a León Fan o cuando llegaron a León muchos jugadores con experiencia en primera división, tú aprendías de ellos. Es que a principio de temporada, o pretemporada mejor dicho, la Cultural siempre o casi siempre se le llena la boca diciendo que entran 4 o 5, esta pretemporada 4 jugadores, entraban en dinámica de primer equipo, pero esa dinámica de primer equipo y entrenar con el primer equipo, de momento pues no está sirviendo para nada. Ojalá que esa dinámica de primer equipo sirva para algo, porque si es simplemente de imagen decorativa que diga, mira, pues estamos con 4 futbolistas procedentes de la cantera, pero para que esos futbolistas procedentes de la cantera tengan experiencia en la categoría, tienes que ponerlos. Bueno, y te tienen que llegar hechos. El jugador cuando llega a esta categoría no puedes cometer fallos de juvenil porque entonces no llegas. Tú ya tienes que llegar muy hecho y eso hay que hacerlo desde abajo. Desde alevines, desde infantiles. Vamos a ver, yo he estado entrenando a la base y yo he visto infantiles que no te van de cabeza. Entonces en infantiles ya no vas de cabeza, lo vas arrastrando, pero hay que enseñarlo de pequeño. Claro, y como eso falló, pues hay más fallos. Es que no es fácil, el tema de la cantera no es fácil. El comentario que decías tú de Rodri, yo es que creo, no, el cambio de Rodri, yo creo que John hace ese cambio, porque con 2-0 te pueden meter el 2-1, y creo que el cambio de John al de Rodri es para... Tres minutos quedaban de partido. Sí, pero es que es igual, al final te pueden meter un gol en 2 minutos, es para apuntalar la defensa, y no es que no lo haga Jonas, que lo hacen todos los entrenadores. Yo creo que lo que quería es dar un poquitín más de seguridad ahí atrás, que te cuelgan balones, ir por arriba, eso es lo que yo entendí por ese cambio, y luego aparte, bueno, si pierdes un minuto, pues es un minuto. Bueno, esto de la cantera, Óscar, vamos a dejarlo para otro día, que tiene muchos capítulos, que tú te meto en este tema y como has entrenado durante mucho tiempo a la cantera leonesa, pues te duele pues como a todos los de León que quieren que tengan más protagonismo. Pero vamos con la Ponferradina ya. La nueva era post-Yuri, ¿cómo pinta para la Ponferradina? Bueno, pues... Un jugador que lo ha sido todo en el club berciano. Bueno, lo ha sido todo, pero a todo el mundo le llega su momento, claro. Su momento, y ya el año pasado ya se veía que era un futbolista que te contaba con menos minutos y bueno, pues al final creo que es un gran acierto que se retire, que se quede en el club, que yo creo que con el tiempo, si tiene 2 años más, pues posiblemente ahora esté en la Secretaría Técnica, que vaya aprendiendo, porque no tiene nada que ver ser futbolista y haber sido un gran futbolista para saber los entresijos que hay detrás de los despachos, y bueno, pues con el tiempo posiblemente sea el director deportivo de la Ponferradina. Pues el tema del equipo, pues bueno, al final traes un entrenador, yo creo que la Ponferradina ha buscado un perfil más bajo, porque Rey pues había sido el primer año que había estado el año pasado en el Arenteiro, hicieron muy buena temporada,
y luego pues ayer la alineación pues se ve que es el bloque de los que se quedaron importantes jugadores del año pasado, más los 3 del Arenteiro que son totalmente de su confianza, más luego Esquerdó, bueno, que venía también con él, y luego pues el tema del delantero de Cortés, que ves, pues al final el mundo del fútbol tiene estas cosas. Te gastas una pasta en diciembre por Longo, te mete un gol y ahora te vas a un futbolista, un delantero que viene al Rayo Majadahonda a defender, ¿vale? Y luego, pues una cosa muy clave, pues ayer que ves que quita a 2 jugadores consagrados en el descanso. Nos gustaban las cosas y se carga a Andújar A los dos. y a Borja. Pues bueno, es un tema de cocción del equipo. Yo creo que la Ponferrada tiene una gran plantilla, se ha quedado con jugadores importantes. Al final, bueno, pues ahí está. Ahí no se dirime si el tema de la cantera o no cantera, porque como nunca ha existido en Ponferrada, pues al final hay un jugador bandera que es Borja Valle, que salió desde niño. Y bueno, pues hacer una temporada no quita nada que ayer en la Ponferradina lo más normal es que el partido hubiera sido de empate, lo más normal. Es lo que te iba a decir, que el partido fue muy igualado y acertó en una la Real B. La Real Sociedad tuvo 2 ocasiones, metió una, la Ponferradina tuvo 4 o 5, tuvo una. Sí, además una a los palos de Cortés, entonces, por eso te digo que ayer pues es un traspié, como le ha pasado pues al Andorra, como le pasó al Nastic. Al final todos los equipos tienen su condición. Yo sigo diciendo que los equipos no se verán y donde les tienes que empezar a exigir hasta mitad de octubre. A partir de aquí, pues bueno, los equipos va a haber cambios, los equipos no tienen decididos, a ver lo que pasa con el mercado, todos los que se puedan reforzar, que yo creo que va a ser poco, pero está claro que la Ponferradina va a ser sí o sí como el año pasado. Ellos jugaron el playoff, nosotros no, pero también han buscado un perfil de futbolistas más baratos y de la categoría. El año pasado, en diciembre, pues ficharon jugadores de superior categoría, no les salió bien, y al final pues han tirado de lo que la masa salarial que tienes cuando desciendes de segunda división. Pero pues... bueno, yo también han tenido traspasos, ellos no quieren nunca tener déficit, tapan agujeros, tampoco se vuelven locos. Los futbolistas que han firmado son de perfil, porque los del Arenteiro no son jugadores caros, Cortés tampoco son caros. A partir de ahí hacer un bloque y bueno, ser competitivos. Que se llevaron ayer un palo en casa, pues bueno, pues yo creo que la Ponferradina va a estar sí o sí entre los 5 primeros al final de temporada. Eso sí, Roberto, la Ponferradina y sus dirigentes lo dejan muy claro desde el principio de temporada. Ellos no especulan con que si quizás pues ilusionar a la afición, vamos a que al reino, en el caso de la Cultural, venga cada vez más gente, no. Ahí en Ponferrada, José Fernández, Silvano, y su secretario técnico, José Siete, son bien claros. Aquí lo único que vale es jugar playoff y ascender. ¿Qué pasa? Que la primera jornada pues es difícil, como dice Pérez, el hecho del estreno, del debut, y salió Cruz. ¿La Ponferradina tiene equipo para pelear por esas posiciones de arriba? O sea que bueno, está también en fase de construcción, con muchos jugadores que han venido nuevos. Al final hay que adaptarlos, hay que tener el bloque, pero entiendo perfectamente que Silvano es muy ducho en esto, lleva muchos años y efectivamente él no va a dar un paso en falso en ningún momento. Sabe perfectamente, esto es cuestión de tiempo, la liga es muy larga, es el primer partido, lo puedes perder, la Cultura lo gana, la Ponferradina lo pierde, no pasa nada, porque al final esto es una carrera a larga distancia. El problema es que el equipo vaya cogiendo bloque, vaya cogiendo competición y al final el equipo pues se va a ir viendo jornada a jornada. Entonces yo creo que ahí no tienen preocupación absoluta en lo que pasó ayer, que como bien dice Óscar, pues evidentemente los resultados tampoco merecen el juego, porque lógicamente tú puedes tener ocasiones, pero si no las metes al final es lo que hablamos, si el balón entra, eres un fenómeno, si no entra, da igual que crees 10 ocasiones o 20 ocasiones, pero si no la metes al final y no ganas, pues al final es con lo que se queda la gente y al final es lo que en la tabla clasificatoria suma, es decir, el ganar el partido. Entiendo que es un primer partido y que la Ponferradina tiene bloque de sobra para estar arriba. Pérez, los automatismos son muy importantes y claro, todos los entrenadores también en estas primeras jornadas se agarran a ellos. La Ponferradina con Javi Rey tiene que coger su método, su estilo, y eso también
se tarda un tiempo y como dice Óscar, pues hasta eso, mediados, finales de octubre, no se sabe realmente, pues el funcionamiento del equipo tiene que engranarse lo más posible y entonces tiene su periodo de adaptación, ¿no? Hombre, yo creo que 6, 7 partidos ya empezaremos a ver un poco las posibilidades que tenga cada equipo. Bueno, la Ponferrada es un equipo prácticamente, tiene muchos jugadores nuevos. Yo creo que más que la Cultural, y ahí sí que la Cultural tiene ventaja, porque la Cultural tiene una doble ventaja, que tiene más jugadores del año pasado y que tiene el mismo entrenador. Entonces, quizás el arranque vaya a ser mejor aquí en León que allí. Pero bueno, esto, lo decía él, esto es una carrera de fondo y vamos a ver lo que pasa. Luego hay un mercado de invierno, a ver el que tiene dinero apuntala, y lo que decía antes Óscar, que nosotros, que venía... Que el último delantero, aquí no sé si metieron 5 o 6 goles, 5 o 6 goles, Sí. 12 goles, vamos a ver, 15 goles que metiera el delantero nuestro sería un buen número, a partir de 15 goles. Es que hemos tenido delanteros de 5 o 6 goles, así es imposible jugar una liguilla. Es que claro, estábamos siempre aquí en León, pues cuando se fichaba un buen delantero, esos 15 goles que tú dices se quedan cortos porque el delantero que llegaba a León en su buena época, y me alejó muchísimo y tal, por ejemplo con Paulino hizo goles aquí en León, pues lo que se esperaba de un delantero. Ahora los delanteros no son tan realizadores, pero sí que dependes mucho del delantero. Sí, pero con 5 o 6 goles no puedes. Valoras antes, cuando fichabas a un futbolista y te venía Artola, 0 goles, Manu Justo, ese es el un gol, ras- o 11 goles, Escobar. Pero claro, Guillermo el año pasado 8 goles, porque el fútbol ha Es que, cambiado. claro, Es que si te claro, vienes con esos números, si tú eres director deportivo y te es un jugador que marca 0 goles, aunque venga de segunda división, no tendría hoy en día, te mataría. Ha cambiado mucho la cosa porque al final tú ves que, exceptuando Pau Víctor este año en el Barça, no pasa nadie de 15 goles. Entonces, al final, estás viendo que lo que es firmar un delantero hoy en día ha cambiado, se reparte mucho más las Aparte de cosas. los que meta el delantero, tienen que también pasarse los siguientes. otros goles, un buen número de Claro, goles en la segunda línea. ¿Cuántos goles metió Lucas Pérez el año pasado en el Depor? Pues no sé si fue 10 o 12 como mucho, no creo que marcaron. No pasó de 15. No Entonces, pasó no de lo 15. sé Por eso exactamente, que actualmente pues las cifras... de cifras al final que cuando tú antes fichabas un delantero, veías a Paulino, marcaba 20 goles todos los años. O más. O más. Era Entonces, otro fútbol. Era un jugador de 30 años. Ya quisiéramos tener al Narciso de su día de aquí de marcar. 30 Narciso goles todos los mismamente, años. que volviera a calzarse las botas. Entonces, 10 años menos. eso te quiero Claro. decir, que cuando ves ese tipo de los que somos más antiguos de eso, o el Pachao, mismamente. Entonces, al final ese tipo de jugadores ahora mismo no los hay, pero es verdad que tú cuando tienes un jugador delantero que ha jugado 30 partidos y ha metido 0 goles, cuidado, hay que tener un poco de pensar un poco de decir, vale, acertará este año, pero 0 goles. Es cierto que cada vez cuesta más encontrar un delantero de 20 goles. Ya no se estila ese delantero que vive en el área, que aprovecha. Es complicado. Es complicado y para esta categoría todavía más, porque el delantero que marca y que anota, pues quiere jugar en una categoría superior, que se le queda corta, que si mete 15 goles, 16 goles, una cifra alta, pues sus aspiraciones ya no son las de jugar en primera Pero federación. lo ves, por ejemplo, jugadores como Godoy, que el año pasado estaba en Nasti, o Ropero, que estaba en segunda red. Los jugadores que marcan goles y que son jóvenes, al final los equipos de segunda pujan por ellos. Claro. Aquí hablaban de que se iba a vender. La segunda división no tiene nada que ver con la primera red. Para todo el mundo que conozca un poco el mercado, porque los jugadores, caso de Álvaro, decían, es que van a vender a Álvaro, van a vender a Rodri. Ya. ¿A dónde vas a vender si están los equipos que no pueden inscribir los jugadores? Van a pagar por un jugador de un perfil que es sub-23 para que vaya a jugar a segunda división, ¿y qué van a pagar? Eso será debate para otro día, pero tienes... quiero decir que el mercado de segunda división sí. no tiene nada que ver con él. Y los jugadores que han venido aquí, que se han quedado aquí, se han quedado porque se les ha subido las ofertas, porque tenían un contrato de menos dinero y porque no tienen nivel de jugar en segunda Y división. que la Cultural, al fin y al cabo, no ha recibido ni un euro Por ellos, por entonces, aquellos se han jugadores quedado por porque- los que esperaban conseguir cláusulas Es que escucha de que han alto desechado valor. jugadores ofertas de segunda división. No. ¿Quién me dices que si No. mañana
mañana Mano justo tiene una oferta del Albacete que le paga No viene el doble aquí. de la Cultural, ¿viene a la Cultural? No viene a la Cultural porque la Cultural le quiere y le mantiene un contrato interesante e importante dentro de la Y primera. Álvaro Martínez, si realmente tiene una oferta de un segunda división, hubiera ido. no estaría aquí. Bueno, esto ya lo hablaremos en más debates del Bar Diario de León. Óscar, la tercera federación hasta 7-8 de septiembre y la regional aficionados hasta el día 15 de septiembre. Bueno. Los equipos leoneses ahí están, el Atlético Mansillés, que vamos, la temporada pasada decíamos que, bueno, que a ver si juega playoff, si queda lo más arriba posible, y al final ascendió y además tiene una afición que está muy unida al equipo y que, ojo, en tercera federación, que es un equipo que va a batallar, que se nutre, ese sí que se nutre de gente de León, con juveniles del Puente Castro, de La Peña, de los que la Cultural no tiene en cuenta, y ahí está José Ángel Montaña y Luis Pacios haciendo historia en el fútbol leonés. Sí, hombre, está claro que, bueno, seguir manteniendo 5 equipos de tercera división, Mansillés lo hizo muy bien la temporada pasada, no puede aspirar a mucho más tampoco. Claro. Entonces se tiene que nutrir de los juveniles o jugadores Y muy jóvenes todos. regional de la zona. Y bueno, yo creo que un poco el que va a dar un poco la cara por luchar por el playoff va a ser la Astorga, porque se cargó a 10 futbolistas, ha firmado otros 10, alguno también de fuera. Y bueno, pues a ver la expectativa que tienen Bembibre y la Virgen, que creo que va a ser la misma, intentar estar lo más arriba más posible. Y lo que hablamos del filial, ¿no? El filial el año pasado hizo una gran temporada, al final han echado a casi todos los jugadores. Pues esa política sigo sin entenderla. Sigo diciendo que si este año han abaratado toda la situación para ese dinero poder disponerlo para el primer equipo, pues bien, vamos. Aquí es verdad que han firmado muchos jugadores también de fuera. En el filial lo que me llama mucho la atención es que el cambio de paso en cada temporada. Primero, que si van a fichar jugadores que sirvan a la Cultural para la categoría en la que está y les fichan de cualquier lugar de España, y ahora resulta que el presupuesto es más bajo. Un entrenador, Pallide, que se conoce el fútbol de León, pero con gente ahora sí de León. Y también hay gente de fuera. Hay gente de fuera, pero sobre todo no en tanto número como en temporadas pasadas. Y entonces a mí lo que me sorprende es el cambio de paso de temporada en temporada. Vamos a ver, Ángel, una cosa está clara. El juvenil, la mayoría eran de segundo año, estos son de tercero. Tampoco tiene muchas opciones de pasar al filial. Pero está claro que para estar en un filial y estar el octavo, noveno, décimo, no hace falta ir a buscar jugadores de fuera. Que todos jugamos aquí, Pérez y yo jugamos en el filial y éramos 16, 17 jugadores de León para estar. Que el paso tiene que ser que los jugadores de proyección, cuando ya son división de honor, que sean jugadores de proyección para el primer equipo. Pero lo hablábamos antes. Si tú no confías el otro día los 3 minutos en Guzmán, en vez de sacar a Rodríguez Guzmán el otro día, es que en Guzmán le vas a tener testimonial como David. Entonces, esa es una tesitura. O como Nico Toca el año pasado, pese a que no sea de León, pues que estamos era de hablando que la cantera Santander. No existe. Se vende una cosa y no existe. Porque si Guzmán no es capaz de jugar 3 minutos el otro día con un 2-0 y sacas a Rodri, pues entonces es porque no confías en él. Entonces, el tema de la cantera, yo llevo diciendo que hace 5 o 6 años que está muerto. Aunque se venda lo que sea, son jugadores que tienen que pasar, que hay que competir, que hay que jugar, pero al final lo que es para la transferencia para el primer equipo no existe, pero no existe hace 5 o 6 años. Entonces, el tema de la cantera es un debate que podemos estar hablando eso, tampoco a lo mejor tenemos el nivel, pero yo creo que para jugar en tercera división, que hayas que buscar 6, 7, 8 jugadores de fuera para estar en un equipo que no tiene que pasar apuros, creo que sobraría. Pues hasta aquí ha llegado la tertulia Bar Diario del inicio del arranque de la tercera temporada, y que nada, aquí estaremos todos los lunes a partir de las 11 de la mañana, y después estará colgado el programa en el digital de Diario de León durante toda la semana. Y eso, que damos las gracias a todos por confiar en nosotros, a los patrocinadores que también nos seguirán mostrando su apoyo.
y que aquí somos claros desde el primer día y que yo creo que el debate siempre está dirigido pues a beneficiar, con ello lo que intentamos es que los equipos leoneses pues salgan adelante, que los partidos y los resultados pues que favorezcan a los equipos de León, y nuestros comentarios siempre van dirigidos pues eso, a que se mejore y que somos claros, y entonces no nos gusta pues apoyar y dar jabón sin sentido. Sin embargo, pues el tema de la claridad y que aquí las opiniones de cada uno son muy valoradas y que todo el mundo tiene derecho a opinar, o sea, siempre respetando al que está al otro lado, y que nuestro objetivo es eso, pues aclarar y atreverse a decir todo esto. Pues lo dicho, que volvemos, tercera temporada, y que aquí les esperamos en la próxima edición. Y que durante toda la semana sean ustedes muy felices.